Bueno, ahora sí. Gracias, Diego. No, por nada. Por eso les digo que, o sea, digamos, como siempre estamos haciendo un ejercicio que es, digamos, poner, digamos, en práctica algo que en realidad en un proceso de investigación es mucho más profundo y mucho más arduo. Pero, digamos, por eso, digamos, construir la contextualización, construir, digamos, o sea, el estado del arte, requiere todo este trabajo de sistematización del material, de identificarlo, explorarlo, darlo vuelta, digamos, o sea, conocerlo bien, porque ahí es cuando lo puedo hacer hablar. Y eso lleva mucho tiempo. Por eso ahora estamos trabajando con, digamos, una cantidad mínima de referencias. O sea, para empezar a trabajar. De la misma forma que las contextualizaciones son contextualizaciones que las hacemos apoyando más o menos lo que decimos con un par de referencias, pero en realidad, digamos, todo eso, en un trabajo, digamos, o sea, de investigación más profundo, requiere trabajar con un corpus de materiales, digamos, y eso es la investigación, es cosas que voy avanzando, encuentro dudas, entonces profundizo, voy a buscar, encuentro una laguna, voy a buscar si hay algo sobre eso. Todo ese trabajo de ida y vuelta es un trabajo que hay que hacer en forma, digamos, o sea, muy intensiva y casi permanente. Sugerencia, profe, el corpus final del estado del arte en términos cuantitativos. ¿Cuántos antecedentes? No, no sé, eso depende, pero digamos, o sea, qué sé yo, hay, digamos, o sea, en general, vos fíjate la media, digamos, o sea, de un artículo, tiene no menos de 20 referencias, por lo menos, digamos. ¿Y la expectativa para este curso? No, este curso lo que estamos haciendo es un entrenamiento, digamos, o sea, vamos a trabajar con lo que yo les estoy diciendo, hicimos ahora 4, digamos, o sea, pero les dije, bueno, traten de tener más para poder seleccionar cuáles son las que les van a servir mejor para construir uno o dos ejes, porque a mí lo que me interesa es que aprendan a construir los ejes, después, digamos, o sea, ustedes son los que van a tener que pensar y avanzar, pero digamos, la práctica, la lógica del trabajo ya la tienen. O sea, entonces a mí no me interesa ahora, digamos, o sea, que se maten buscando 40 referencias que van a estar mal ordenadas porque no tenemos tiempo, porque digamos, curso debería ser un curso anual, no cuatrimestral. Esto se debería trabajar durante todo un año. Digamos, y al Aparte no final, tenemos, perdón, disculpa, no tenemos tiempo de leer todas esas tesis o todas esas investigaciones. no, Por eso tampoco podemos, a ver, tengo 200 en el escritorio de la computadora. Hice un recorte para chusmear es y que, pusimos un par, porque por una cuestión de tiempo, no hay tiempo físico también para hacer ese laburo. no, pero Agustina, O, sí o nos falta no, o falta cabeza para poder hacerlo. no, digamos, como todas estas cosas son cuestiones de entrenamiento, no tienen otra, digamos, no tienen, o sea, en la medida que más lo haces, más fácil, digamos, leer. Pero al principio, la primera vez, lo que vas a hacer es un escaneo del material rápido para poder ubicarlo. Así digo, ¿y esto dónde viene? Incluso de dónde lo conseguí. Entonces, eso ya te va a permitir ubicarlo. Esta cuestión que te digo, bueno, es de una revista que está en Estados Unidos y que, digamos, y lo que está haciendo es recuperando la producción que se hace allá, o es una revista latinoamericana. Y si es latinoamericana, ¿de dónde es? Bueno, ya eso ya te da información acerca de ir encuadrando más o menos por dónde va. ¿Es una revista que publica etnografía o publica cualquier tipo, digamos, o sea, de investigación o investigación cuanti? También eso es lo mismo y no necesitas leerlo en profundidad. Lo que te digo de leer en profundidad es cuando vos esta investigación la estás llevando a cabo en términos, digamos, o sea, completos, no pensando en un diseño. Lo que nosotros podemos hacer en este periodo es un diseño de investigación y podemos aprender a hacer las tareas y las actividades que vamos a tener que hacer después en forma más profunda. Pero la idea, digamos, es que vos puedas tener un escaneo, sí, perdón. No, pensaba que a veces, digamos, si uno lo piensa como un ejercicio así de tener que escanear todo rápido, se vuelve medio inabordable por el tiempo. Pero quizás, por ejemplo, si, no sé, el grupo de evaluación, bueno, traigo cualquiera del que se habló recién, tiene medianamente claro alguna de las perspectivas que están involucradas en las evaluaciones, digamos, qué es lo que vos te podés encontrar. A veces sirve buscar, digamos, si uno está habituado a ciertas perspectivas, buscar algunos trabajos que puedan sintetizar las perspectivas vigentes, digamos, porque eso también te organiza la búsqueda. Si no sabes por dónde empezar esto, ustedes creo que trajeron
no me acuerdo si lo vi ahora, pero trajeron un montón de, no sé, referencias de Padlet porque hay marcos normativos. Bueno, quizás si ustedes buscan por temática y no por norma, encuentren algún trabajo del que puedan ver cómo, no cómo se arma el estado del arte, pero sí qué cosas o qué trabajos pueden ser fundamentales. No sé, Sergio nombraba Vaquero. Evidentemente no es la primera clase que lo trae. Yo entiendo que su perspectiva sobre fracaso tiene más que ver con ese modo de entenderlo, que es bastante marginal, que con los habituales. Bueno, quizás rastrear algún trabajo de Vaquero que te permita rastrear una bibliografía específica sobre ese tema, también te ayuda, digamos, a recortar ahí por donde buscar. Sí, totalmente. Y Sí, además, incluso, perdón. no, una sola cosa que es, digamos, fíjense que el ejercicio, digamos, lo que les proponía era trabajar sobre 4 referencias. Digamos, entonces, en realidad, digamos, o sea, más o menos, digo, si no hubiéramos hecho otra cosa que era eso abierto, y entonces después decirle, no, miren qué pocas referencias que trajeron. No, son 4 referencias porque lo que estamos pensando que el universo sobre el que van a trabajar para un ejercicio de una semana son 8, digamos, ¿no? Entonces, de esas 8 van a elegir 4, digamos, como máximo, digo. Y en el caso, digamos, que estás planteando, ahí abrí el documento, Agustina, la tesis de Caseros, representaciones sociales de prácticas de docentes y equipos de orientación escolar en escuelas primarias del Partido de la Matanza. No, está perfecta. ¿Qué vas a leer de esa tesis para el estado del arte? El resumen. La verdad, digamos, o sea, lo que vas a hacer es el escaneo, lo que te va, es la información mínima que te permite ubicarlo. Digamos, no te vas a poner a leer la tesis entera, digamos, ¿entendés? Porque eso no, bueno, sí, después lo querés hacer, genial. Lo que digo es para este ejercicio, que lo único que hace es mapear, digamos, o sea, y construir algunos ejes, digamos, con eso está perfecto y el material es absolutamente pertinente porque está trabajando sobre lo que vos querés laburar, aunque esté trabajando en otro distrito, ¿no? Digamos, o sea, es igual, y es una tesis. Esto lo conecto con lo que decía Ana recién. ¿Cuál es, digamos, o sea, el gran hallazgo de esa tesis? Es que esa tesis en sí misma, porque es una tesis, ya sistematiza un estado del arte. Entonces, en realidad, casi te podría decir que el estado del arte lo tenés armado, porque una de las contribuciones de una tesis es construir el estado del arte. Entonces, lo que vas a hacer es mirar el estado del arte que armó Caseros, pensar, digamos, o sea, cómo está, si están de acuerdo, si ustedes creen que hay que agregar otra cosa, si encontraron otra cosa que vale la pena incorporar, y lo mismo con un artículo que, digamos, cumple todas las características, ¿no? Volvamos al ejemplo de educación. Encuentro un artículo que es evaluación, nivel universitario, escuela, universidad del conurbano, pandemia. Bingo. Ese día estoy contento, digamos, ese día me tomo un vino. ¿Por qué? Porque voy a ir a ver las referencias que cita. Entonces, mirando la bibliografía que cita ese documento, voy a ver otras referencias que muy probablemente me vayan a servir. Hicimos eso. Fuimos a buscar y... ¿Qué? No, también, no, bien. Pero sí fuimos de las citas y encontramos cosas espectaculares y aparte como nos está costando por ahí hacer foco en el trabajo en sí nuestro, nos ayudó a pensar, a separar incluso las palabras del tema, ¿sí? Pensarlas como conceptos. Y ahí por ahí empezamos a encontrarle la vuelta para más adelante, porque todavía no la vemos, qué es lo que vamos a ir a buscar. Igual acuérdense, digamos, o sea, a mí me parece que están más cerca de lo que creen, digamos, o sea, ustedes, si hay algo que se nota en la escritura, se los puse, digamos, o sea, tienen una escritura más críptica de la que es necesaria, ¿no? O sea, y están muy, digamos, o sea, seducidos por la cuestión de los conceptos, que es muy importante, digamos, o sea, pero ahora lo que hay que hacer es clarificar, digamos, o sea, pensar que las cosas, digamos, o sea, en realidad no es tan complicado en términos de cómo expresarlo, porque después eso, ¿por qué digo esto? Porque en realidad no se aspira a resolverlo ahora. Digamos, yo lo que estoy proponiendo es, digamos, construir un dispositivo que me permita resolverlo con los otros. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, yo no puedo... Claro, me parece que nos estamos complicando nosotros mismos ahora, por lo que nos damos, al encontrar un texto, lo pensamos mucho, en vez de decir, sí, está hablando de mi tema, después me fijo dónde me paro,
sino que lo empezamos a analizar y es otro paso. Ahora queda más claro con lo que estás comentando en lo que es la selección, ¿no? Ujú. Sí, suele haber una práctica como, o sea, para mí hay una gran confusión con creer que uno tiene que descubrir la pólvora en esto de encontrar la vacancia o la novedad. Y entonces hay poca honestidad y en realidad, digamos, uno se acerca a ciertos textos de gente que puede, esto, no sé, que la mueve o la conmueve o lo que sea, o que te aporta un marco para pensar un tema que te interesa y te abre, digamos, no lo necesitas saber todo. Puede aparecer así a partir de encontrarte con el resumen de una tesis que ya sistematizó y la verdad, ¿para qué lo vas a buscar si ya lo hizo alguien? Después en tu recorte vos vas a hacer ese trabajo, pero digo, nada, también eso, como hay algo que es compartido y es colectivo, aunque se tienda a pensar que la investigación es todo el tiempo una cosa solitaria, ¿no? Ahí también hay algo del hacer con otros, o a partir del aporte de otros. Sí, O, Que si o no es un mismo, embole. es que, o mismo leyendo los resúmenes, a veces ni Es siquiera hace falta ahorrable, leer, además. que acá nos damos cuenta un poco de que la función del paper que resume el trabajo de investigación, que no hace falta leer la tesis entera, o mismo leer el pequeño resumen, el pequeño abstract, que te resume el descarte y el desecho de cuál elijo y cuál no. sí, ¿No? eso te sirve un montón para organizar, pero ahora igual me estaba refiriendo en particular a todo el trabajo, digamos, que nosotros pensamos en esta materia. Por eso es un diseño de investigación. Digamos, o sea, sería delirante pensar que ustedes pueden llegar a afirmar cosas, digamos, o sea, en nombre de una investigación cualitativa en un cuatrimestre donde vamos a poder hacer un par de ejercicios de observación, un par de entrevistas, digamos, a lo sumo. Porque no tenés, digamos, o sea, justamente la posibilidad de confrontarte con, digamos, la experiencia completa, digamos, de la investigación en sí. Entonces, lo que, digamos, lo que estamos haciendo es, bueno, ¿cómo diseño, digamos, algo que a mí me permitiría abordar este objeto? Digamos, construirlo y abordarlo. Digamos, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, no hay que definir las cosas en términos de el resultado de lo que esa investigación sería, porque ahí estoy anticipando, porque justamente es cómo hago para hacer un diseño de investigación con otras personas, que en general es algo que no estamos habituados a hacer en términos de nuestra escritura y nuestra práctica universitaria en general, que es vos tenés que resolver. Digamos, lo que haces como estudiante es que te dan un choclo de bibliografía así y después te dicen que tenés que resolver cosas en términos de una elaboración intelectual que dé cuenta de que aprendiste todo eso. Pero acá no estamos pidiendo eso. Acá lo que estamos diciendo es, ¿cómo hacemos para pensar que esa resolución no la voy a hacer yo, ni mi grupo, en función de las cosas que ya tenemos, de nuestra certeza, sino que lo que voy a hacer es ir al encuentro de aquello que no conozco, y entonces lo que tengo que hacer es diseñar bien ese proceso para que sea, digamos, lo más interesante, lo más profundo, lo más rico, lo más movilizador posible. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, por eso les digo, en realidad todo este curso, digamos todo el curso de metodología, no, a ver, casi como les diría, como no sirve dar metodología en términos de una materia temática. O sea, la metodología, si no la haces, digamos, un antropólogo que trabaja sobre cuestiones de materialidad, ¿no? De qué es lo que, digamos, volver a pensar que ya no somos personas que trabajan solamente con ideas en la cabeza y no sé qué esto del otro, sino que estamos todo el tiempo vinculados a las cosas, hacemos cosas, somos intervenidos por cosas, afectados, etcétera, no sé qué. La estrategia, digamos, o sea, pedagógica de él en la primera clase de su curso en Aberdeen es que los manda, digamos, a los estudiantes a la costa a buscar piedras. Y entonces le dice que esa piedra la moje y después la traiga y la ponga, digamos, o sea, al lado. Y entonces vea en el transcurso de la hora y pico que dura el coso cómo la piedra se seca. Entonces, la cuestión es, para pensar, digamos, o sea, cómo hacer estas cosas, tengo que enfrentarme a la cuestión de elaborarlas. No sirve, digamos, o sea, conocer los textos, digamos, o sea, lo que dicen y después, en algún momento, pensar que voy a tener que implementarlas. No funciona, digamos, así. Por eso estamos leyendo, si no, digamos, lo que leemos de Bourdieu nos parece lindo y nos pasa por acá y sale por otro lado, pues cuando el tipo está diciendo esto es un oficio, es un sparring, es como un boxeo.
No, vos tenés que empezar a entrenar y yo te voy a decir si el jab está bien tirado o si tenés que hacer una finta más así o cómo tenés que hacer porque, digamos, o sea, si no, no hay forma. Entonces, toda la Bueno, parte del estado del arte es eso, digamos, es entrenarse en ese proceso, es empezar a leer, digamos, lo que otros hacen, empezar a identificar con el ojo cuáles son las perspectivas, porque a veces no están claras. No es que el texto en la primera línea dice, bueno, yo me paro de esta perspectiva para hacer tal cosa. Hay que descubrirla, digamos. Pero lo que sí es cierto es que con los elementos que ya tenemos, ustedes haciendo una lectura de nuevo, una lectura cruzada, una lectura del resumen, una lectura, ya tienen elementos para poder ir identificando y organizando ese mapa. Y ese trabajo es un trabajo en el cual ya están elaborando el problema de investigación. Ya tienen un tema, ya recuperaron la mayor parte de los supuestos que proyectaban, y no es que los metieron abajo de la alfombra, los trabajaron. Entonces, hay algo, digamos, o sea, que les puedo decir que es un común denominador a digamos, la mayoría de los grupos, que es que en realidad todo ese trabajo está muy avanzado. Entonces, son temas que ya están siendo refinados, ya están, digamos, o sea, siendo trabajados con mayor densidad, incluso cuando piensen que no lo están. Eh, y a veces, digamos, o sea, la cuestión es más fácil. Bueno, en una contextualización, ¿qué tengo que hacer? Es describir, lo que menos hicieron fue describir los espacios, describir las prácticas. Cuando estoy pensando en el equipo de orientación, ¿qué hace el equipo de orientación docente? ¿Cómo le digo, digamos, al mi interlocutor, qué es lo que un equipo de orientación docente tiene que hacer? ¿Qué se supone que bueno, tiene que hacer? ¿cómo me paro yo para ver eso? ¿Cómo lo describo? ¿Qué cosas describo? Ahí es cuando No, de dudamos un la forma más montón. simple posible, Agustina, es decir, mira, de acuerdo, digamos, aunque ponele que no hayas tenido nunca la experiencia de participar, digamos, o sea, en términos de una realidad escrita en una escuela, como parte del equipo docente y no sé qué, ponele que eso no lo tenés. Y lo que tenés son las reglamentaciones. Lo que vas a hacer es describir eso según las reglamentaciones. Bueno, según las reglamentaciones vigentes, un equipo de orientación debería contener a los pibes cuando pasa tal cosa, asistir a los docentes cuando hacen tal cosa, deberían coordinar con el equipo de no sé cuánto, en no sé qué. Está Esa es la bien, ahora descripción. sí. ¿Está? Y ya haciendo esa descripción, lo que estás haciendo es metiendo en contexto, porque para decir eso vas a referenciar con, según la normativa tal, que la pueden encontrar en este link y no sé qué, esto, digamos, o sea, se hace de esta manera. Después, si tenés, digamos, o sea, otro tipo de materiales, depende el tema, bueno, justo ponele que hace unos años atrás hubo una transformación en esos roles. Y eso generó un montón, digamos, o sea, de información, desde, qué sé yo, sindicatos que se posicionaban frente a eso, porque estaban a favor, porque estaban en contra, qué sé yo, escuelas, digamos, o sea, que se mantuvieron en ese plan y otras que Eso también hace de la contextualización porque le está diciendo a tu interlocutor, mirá, estas son las dinámicas que caracterizaron este tema y este objeto. Mirá, acá, digamos, si vos pensás este tema antes del 2012 era una cosa, después del 2012 fue otra porque armaron todas estas reglamentaciones que son, qué sé Claro, yo, y más piola, eso más no sé también qué. puede ser. Eso también, bien, bien, porque aparte hay como quiebres muy importantes. Eso es Bien. contextualización totalmente. Digamos, lo mismo, bueno, pensemos la cuestión de cómo al principio, digamos, se focalizaban algunos grupos mucho en la ESI, digamos, o sea, y atando a eso transformaciones. Y vos decís, bueno, no, la ESI, digamos, o sea, y la caracterización de la ESI, la sanción, el proceso, digamos, o sea, es parte de la contextualización porque a mí me permite entender qué voy a ver cuando veo las interacciones en la escuela, en el aula, etcétera, entre los pibes y los docentes sobre estas cuestiones de los modelos binarios, la sexualidad, digamos, la identificación, digamos, etcétera. Entonces no es el objeto, sino que es algo que me permite justamente contextualizar ese objeto, ese tema, etcétera. Y lo voy a tener que traer y lo voy a tener que sostener con referencias, porque además sobre esos temas hay pila de trabajo, pila de documentos, pila de cuestiones que se vinculan a la cuestión de la ESI. Entonces tengo un montón de material para trabajar en términos de contextualización. Como es un tema además que, digamos, cobró muchísima relevancia en todo, digamos, o sea, sentido, hay un montón de equipos de investigación que se pusieron a trabajar sobre eso. Entonces también en el estado del arte voy a encontrar un montón de trabajos que no son de una investigación hecha en la escuela número no sé cuánto, en la península de Yucatán, con población maya y no sé qué es. No, lo van a pensar en Varela, en Ciudad de Buenos Aires, en Formosa, en no sé qué, y eso, digamos, o sea, me garantiza que tengo, entonces, de todo ese universo, bueno, eso, la que era de México, la descarto, porque en realidad, ¿para qué voy a trabajar salvo que tenga alguna
consideración, digamos, o sea, sobre importante, voy a trabajar con lo que tengo más a mano. Ay, qué lindo. Entonces, eso es lo que me va a permitir construir justamente ese contexto, ¿está? Ya podemos tomar el vino entonces. Sí, tómenlo, ya se encontraron la tesis esa, tienen todo el arte armado. Una Disfrútenlo. maravilla. Pero bueno, esta es la parte, digamos, por eso yo les decía al principio, a veces capaz ni siquiera se logra, digamos, o sea, un problema de investigación no lo haces de pronto porque cuando estás en tu casa o, digamos, saliste al patio, miraste el cielo, no sé qué, y te iluminaste de pronto con que si no tenés todo este trabajo de pico y pala, este es trabajo de pico y pala, no hay Igual, otra, es el arduo, digamos, es el feo, pero ese es el lugar, digamos, donde está puesto el trabajo de análisis, perdón, el trabajo de investigación riguroso, que es, cuando yo voy a decirte que esto es un problema de investigación, es porque antes me revisé todo esto, todo este universo, y te digo que la gente, digamos, o sea, trabajó todos esos temas, pero esto no lo vio, esto no lo trabajó, esto no lo consideró importante. Entonces, por yo eso creo mi que investigación vale la pena, digamos, que tenga lugar, porque puede aportar todo esto. Ana, ibas a decir algo, ¿no? no, que ahí justo el texto de Espadafora está re bueno, porque además ninguna de las temáticas, digamos, cuando uno arranca pensando un tema, en general lo que sucede es que, no sé, es un tema que te atraviesa o que uno conoce, es muy raro que uno o que una intente abordar o enuncie un tema de investigación o de interés o una temática que le es ajena absolutamente. Pero Ana, está buenísimo eso, pero querés reponer un poco por si hay compañeros que no leyeron, digamos, o sea, o no se vincularon al texto muy sintéticamente de esto que estás refiriendo, pues es buenísimo, digamos, o sea, es justamente eso, es O tal cual. sea, para mí el texto de Espadafora es hermoso, yo hace años lo leo y vuelvo a leerlo un montón de veces, esto obviamente es personal, pero bueno, para mí es justamente eso. Tiene un poco este primer trabajo que ustedes hicieron, ¿no? Que tiene que ver con cómo trabajar sobre los supuestos, que a veces son supuestos que están como, o que uno arrastra porque son prejuicios disciplinares, o porque son prejuicios, digamos, sí, bueno, los voy a llamar disciplinares, que es como lo llama ella, y por otro lado, y que se trasladan al trabajo de campo, se trasladan a cómo uno enuncia ese tema que le interesa, y por otro lado, no me acuerdo cómo empecé la oración. ¿Cómo empecé la oración? La Bueno, no oración. importa. Que te Bueno, encanta Espadafora. sí, me encanta Espadafora, Ana María, la voy a nombrar además como mujer. Y no, ya sé, esta primera parte del trabajo de los supuestos que ustedes ya vienen haciendo y elaborando y puliendo, pero a la vez, para pensar en cómo en la propia experiencia de vida uno a veces une, a veces encuentra su tema de investigación. Y cómo a veces uno lo deja pasar porque justamente contrasta con lo que se está esperando, ¿no? Si quieren ahora les cuento un poco sobre el tema para quienes no lo leyeron o sobre el texto muy rápidamente. En términos generales, los prejuicios que ella mira, que tienen que ver un poco con el trabajo de campo, ella es antropóloga, y con cómo estos performan o intervienen en el tema de investigación, para ella consolidan y configuran relaciones asimétricas en este trabajo de campo, ¿no? Porque están fundamentadas en gran parte en valoraciones muy negativas sobre eso que se define como lo otro, ¿no? Como la otra edad. Entonces, por un lado eso ella encuentra que está bien, por un lado viene mi perro a reclamar, yo se los quiero mostrar. Acá es así la vida. Bueno, Ana propone desde acá
muchos registros reflexivos que para mí está bueno rastrear también, porque son ejemplos de textualizaciones muy interesantes y poco habituales también en papers. Escúchame, tranquilízate. Que le ayudan a desexorcizar, como dice ella, estos prejuicios disciplinares que por un lado se arrastran, y esos otros prejuicios que son propios, digamos. No todo está puesto en la disciplina, sino que, bueno, uno también se hace cargo de cómo es la configuración de la propia existencia. Entonces, si bien es un texto con muchas capas de análisis, que yo ni las planeo agotar, sí está bueno rastrear cómo ella, a partir de todo eso, construye un tema de investigación, ¿no? Esto, la propia vida metida en el medio de algo que después constituye, bueno, su vida profesional, su interés de investigación. A la vez, esto otro que les decía, ¿no? Ella arma en esta propuesta creo que lo llama itinerarios espaciotemporales, de este tránsito por los trabajos de campo que comienzan siendo ella muy niña, acompañando a su mamá. Seba, ¿es demasiado o puedo seguir No, contando? no, solamente, digamos, o sea, tenés que tirar un título que es este, digamos, o sea, Ana María Espadafora estaba, digamos, muy interesada en estudiar la religiosidad de las comunidades en el Chaco. Pentecostales evangelistas porque se cruzó alguna vez con... No, puedo, siendo de la zona y siendo de los 90, no yo que nací en los 90, pero está hablando del Pastor Jiménez, que si sos de Quilmes en los 90, no te pasaba por el costado, había invadido la vida de muchos, y el tipo de religión, la forma de religión que empieza a sentarse, empieza a movilizar, digamos, empieza a formar parte, te guste o no, estés o no dentro, empieza a estar en tu vida. Y me parece que eso fue la que lo movilizó. A ver, entender qué era lo que estaba pasando ahí. Que sin embargo, al final, ella sueña y dice, por más prejuicios que vos quisiste borrar, los tenés todos juntos, ¿no? Sí, pero y además esto, digamos, o sea, cómo en realidad era un objeto incorrecto, digamos, o sea, ¿no? Eso es la cuestión. Pero para la antropología, que ella, digamos, o sea, estaba absolutamente vinculada a ese campo disciplinar en ese momento, siendo una investigadora en formación, era muy difícil pararse de mano y decir, che, lo que me interesa investigar es algo que la propia disciplina me está diciendo que es irrelevante, o que incluso es un objeto, digamos, o sea, en eso tiene una virtud, digamos, o sea, el texto, esto que estaba señalando Ana al principio, es que muy pocos textos te hablan de esta parte de la investigación, de que es cómo llegaron a construir el problema. Digamos, cómo construyeron. Y además porque en cómo ella arma este raconto de cómo ella llega a investigar eso y cómo decide, también hace una reflexión disciplinar. Que también es muy importante, pero digamos, cuando uno investiga también está bueno pensar justamente que si es honesto y se encuentra con estas cosas, si uno las enuncia hay un aporte también, ¿no? Y ella, bueno, trayendo los prejuicios, esto que dice Agus sobre los sueños, ella digamos, los toma también como una puerta para criticar esta racionalidad absoluta que te deja fuera, y que en realidad uno no está fuera, digamos, uno ya sabe que no está fuera, pero a la vez pareciera haber una pretensión de que lo que vos estás diciendo es palabra santa, entre comillas, y bueno, creo que por eso decía, tiene muchas capas, pero es re interesante como rastrearlo. Yo creo que para el que no, o para quienes no lo leyeron, hay 4 momentos que ella da previo a cómo se construye ese tema, que está bueno pensarlo como un itinerario justamente, y que tiene que ver con cómo las disciplinas y las categorías a veces se nos meten y cómo a veces esas categorías son insuficientes. Entonces, digamos, hay que también poder mirar eso y decir, che, ninguna de las categorías que yo encuentro acá me permiten abordar este tema que me interesa desde el enfoque que necesito, o desde el enfoque que creo, o desde esta intuición que me dice que por ahí no es, digamos,
quizás nosotros desde la educación estamos más habituados a rastrear más perspectivas, digamos, que no están únicamente en la educación, pero, no sé, o capaz que digo avanzadas y mucha gente está como muy focalizada en lo que se dice ahí, pero digamos, también podría pasar que uno tenga que ir a buscar otras disciplinas, algunas categorías desprejuiciadas, como las llama ella, para abordar ciertos objetos que están muy estigmatizados. Por ejemplo, en el caso de la educación podría ser, no sé, la educación en la villa, o los sujetos de la villa. Digamos, hay ahí, no sé, capaz que hay que ir a la pedagogía social, chivo, a rastrear algunas otras perspectivas, porque las categorías con las que se suele pensar, o no sé, voy a poner la discapacidad, a los sujetos con discapacidad tienden a estar un poco sesgadas. Entonces, bueno, también el texto para mí de Espadafora también abre una línea ahí, ¿no? No todas las categorías aprendidas son suficientes a veces. Sí, y además ahí es, por eso es la de preparar, digamos, o sea, el dispositivo de análisis, porque además de eso, digamos, las únicas categorías que valen no son las categorías teóricas, digamos, no son los conceptos que nosotros le damos a la entidad de concepto, sino que lo que nosotros estamos diciendo con Achille, con Basilachis, etcétera, es que los sujetos elaboran categoría para poder explicar, digamos, ese es un mundo, y que si mi investigación no confronta los que elabora, digamos, o sea, la teoría con esas otras categorías, la investigación cualitativa es una investigación cualitativa pobre, por lo menos. Entonces, ese trabajo de confrontación de categorías, digamos, o sea, vamos a llamarlas así, como categorías teóricas y categorías sociales, por poner dos nombres, digamos, pero en realidad es algo que vamos a poner entre comillas, porque toda, digamos, o sea, elaboración es una forma de teorización, es lo que tenemos que ir a buscar. Entonces, ¿cómo hacemos para ir a buscar esas categorías? ¿Cómo hacemos para identificar quiénes son nuestros interlocutores y entonces construir mecanismos, digamos, y puentes que nos acerquen a ellos? Por eso, digamos, estamos diciendo que esto es tan importante. Y esto es lo mismo que hizo Espadafora, en vez de decir yo quién es el Pastor Jiménez, digamos, y su movimiento, bueno, lo que voy a hacer es que me cuenten ellos quiénes son. En vez de, Sí, perdón, en vez de yo, digamos, o sea, categorizar con las categorías disponibles ese movimiento, que era mafia, trucho, etcétera, no sé qué, esto que el otro, lo que voy a hacer es voy a acercarme a esas personas para que me cuenten qué es lo que esas personas elaboran respecto a eso, por qué están haciendo, digamos, lo que están haciendo. Y entonces, en función de eso, ir delineando, bueno, qué categorías sociales puedo ir recuperando, reconstruyendo, para aportarlas también en forma de conocimiento. Por eso es llevar la perspectiva de los actores a esa discusión conceptual. Y no sí. solamente predefinirlas en función de las categorías que son las categorías de moda, las categorías dominantes, las categorías, digamos, de lo que sea. Creo que ahí ella también trae algo que ustedes vienen trabajando mucho, que tiene que ver con que el distanciamiento es algo que, digamos, básicamente es una cuestión de perspectiva, no de geografía, como aprendieron como aprendió ella en su campo disciplinar, y entonces uno lo vuelve a pensar como una disposición, más que como algo que acontece afuera, ¿no? Y también eso, la disposición de ese distanciamiento que te permite reconocer lo que decía Seba, estas categorías que están en ahí, que son imposibles de anticipar también, pero que hay que estar abierto para registrar, ¿no? Para, no sé, para oír. Muy lindo el texto, léanlo. Está bueno Sí, el les- texto cuando, si no entendí mal, ella era bueno. Yo tengo esta visión de esto, para mí son tal cosa y tal cosa, pero más allá de lo que yo piense, quiero investigar para ver si realmente es así, como lo veo yo, o qué perspectivas hay. Es decir, independientemente de la idea que tenía, se metió igual a ver qué resultado podía sacar. Eso también está bueno para tenerlo. Sí, y estuvo abierta, digamos, en el momento de estar ahí, aunque ella tenía un montón de ideas, incluso algunas y algunos prejuicios no reconocidos, el contraste y también la apertura para no sacarte de encima la incomodidad que supone esa tensión, ¿no? Que vos crees
que estás yendo a ver algo que ya sabés o que no sabés, pero que entendés de cierta manera. Quizás no ese hecho puntual, pero sí tenés imaginario sobre lo que debería ser una iglesia, ¿no? Ella también lo trae como lo del cristianismo. Entonces, bueno, ¿cuánto nos bancamos la incomodidad? La tensión. Podemos reconocer además en un paper, en un espacio académico, che, y yo también tengo prejuicio de clase, ¿no? Sí. Bueno, para mí es un textazo. Ya invento palabras. Ahora, es muy distinto leer esto, que de alguna manera va dando cuenta cómo va construyendo todo, y no se mete en fundamentar por qué las representaciones sociales y que fulano piensa tal cosa y que Mengano piensa tal cosa. Por ejemplo, Casarejo hace otra cosa, también que no lo vimos de punta a punta, pero son como dos formas, ¿no? de escribir un trabajo de investigación, o es lo mismo, o yo me estoy perdiendo de algo que no me doy cuenta. No sé, no leí el de Casarejo, pero estoy seguro, digamos, o sea, que lo que está señalando es, digamos, o sea, bastante, digamos, son investigaciones, digamos, que se hacen desde un enfoque vinculado a la sociología de alguna forma, a un enfoque, digamos, o sea, socioantropológico, lo que quieras. Puede ser una investigación cualitativa, pero incluso las investigaciones cualitativas, cuando no toman en serio esto, digo, lo que terminan haciendo es reproduciendo lo mismo que hubiera hecho Espadafora, siguiendo, digamos, o sea, las orientaciones disciplinares que se le presentaron y que supo, digamos, o sea, poner en cuestión. Pero 30 hojas de cita. Sí, digamos, además, también esto es un artículo, digamos, o sea, de alguien que ya estaba, digamos, o sea, consolidado, y otra cosa es una tesis, que en realidad una tesis es un instrumento de acreditación, digamos. O sea, lo único que haces con una tesis es decir que, bueno, que te tienen que considerar como parte de un colectivo que antes no pertenecías, digamos, o sea, es eso. Entonces, Sí, este es un artículo. en función de eso tenés que agarrar y seguir, digamos, o sea, ciertas estructuras que si no las seguís te va a agarrar el jurado, porque el jurado en general no es copado como vos querés y no sé qué, esto del otro, y te va a decir, no, señor, eso usted no pertenece, digamos, a esto que quiere pertenecer. Pero bueno, esto, digamos, o sea, ya es otra instancia. Lo que sí es cierto es que lo que caracteriza, digamos, la escritura, y hay tesis, digamos, ojo, hay tesis que se escriben de la forma que escribe Espadafora, toda entera, o sea, toda. Es una escritura reflexiva. Digamos, ¿qué es esto? Yo no estoy construyendo la realidad, digamos, o sea, sino que lo que estoy haciendo es mostrando que la realidad es una construcción, incluso la que te estoy dando, digamos. Entonces, lo que estoy haciendo es, no estoy diciendo que la realidad es así, porque yo hice la investigación cualitativa, sino que te estoy diciendo es que la investigación cualitativa construye una realidad así como se pueden construir otras, pero lo que sí te voy a dar son todas las coordenadas que yo utilicé para construir eso. Lo que voy a explicitar es decir, bueno, de dónde miré, con quién me peleé, qué cosas, digamos, o sea, qué prejuicios jugaron, cosa que en general no se hace, que es lo que tenés en un formato más tradicional de investigación y de textualización de investigación, es armar, digamos, o sea, el problema y ya, digamos, directamente pensar en cuáles son los resultados y trabajar sobre los resultados. Pero, por ejemplo, en una tesis, digamos, o sea, de antropología, vos lo que haces en la primera, digamos, una tesis básica de antropología, digo, hoy en día, en la carrera, es que vas a usar todo el primer, digamos, o sea, capítulo, la introducción, la vas a escribir al final de todo, no al principio. Vas a escribir, lo último que vas a escribir es la introducción. Y lo que vas a hacer en la introducción es contar cómo fue el recorrido sinuoso que tuviste en función de la primera formulación que armaste del problema y cómo fue la investigación, digamos, real después. ¿Qué cosas te pasaron en la Espadafora que vos, como no solamente por lo incómodo, sino también por las cosas que te copaban? O sea, Espadafora estaba con esta cuestión más mística, más pensar, digamos, o sea, la cuestión del fervorismo ritual y el modelo de las sociedades africanas, y entonces en función de eso ir a buscar lo que la antropología había escrito de las sociedades africanas en los indios que tenías a mano, que eran los del Chaco, y que encima estaban vinculados a su equipo de investigación en el que se insertaba todo, y de pronto encontró que eso lo encontraba en los locos que se juntaban en el Teatro Roca en Corrientes en Once. Y decía, pero ¿cómo puede ser? Si yo lo que quería hacer era esto, que eran cuestiones, digamos, ancestrales, no sé qué, y tengo un chabón con pinta de mafioso que organiza algo que saca a las personas
de su lugar, digamos, o sea, entonces necesito ir a ver eso, digamos, y lo que tuvo, digamos, o sea, la inteligencia es decir, voy a seguir eso, aunque era, digamos, o sea, un objeto incómodo, eso sí que era un objeto incómodo. Le tenía que ir a decir digamos, a su directora de tesis, a la que había sido su directora de tesis, a la directora del equipo de investigación, que en vez de ir a analizar a los Nivaclé en el Chaco Boreal, se iba a meter con el Pastor Jiménez, o sea, poco más que le decían, flipaste, digamos, o sea, te acabas de, digamos, te cavaste la tumba, digamos. Pero, digamos, esto que dice Ana es, digamos, en qué medida, si vos, una vez que generaste, digamos, o sea, estas cuestiones, generaste las interacciones, empezaste a tener sos capaz, digamos, o sea, de permitir seguir lo que tus interlocutores te están mostrando, en vez de volver otra vez a corregir, a recalcular en función de lo que vos tenías en mente. Y otra vez, no, me están mostrando tal cosa, pero lo que me interesa es esto, digamos, o sea, y no soy capaz de seguirlo. Entonces, en general lo que sucede es que los interlocutores que uno se encuentra, si uno hace un buen rapport, hace, digamos, una buena aproximación, te van a mostrar lo que para ellos es importante, lo que para ellos es significativo. Y ahí está, digamos, o sea, si sos capaz de seguirlo o no. Hay gente que por más que se forme en la sociología, en la antropología, etcétera, no puede hacer eso. Sea un máster que pueda dar un curso increíble sabiéndose de pe a pa todo lo que escribieron sobre metodología, no sé, y sin embargo, ese desplazamiento no lo va a hacer. Esa era una palabra linda también para pensar estas 4 etapas o 5, no sé, no importa los números, pero que ella trae, ¿no? También eso, pensar esto que ella trae, ella lo nombra del acá hacia allá, del allá hacia acá, ¿no? Que tiene que ver con cómo se aborda ese encuentro con lo diferente, entre comillas, en su campo, pero podría ser el de cualquiera, y cómo yo pensaba o leo bastante de acá hacia allá, de allá hacia acá, entre la síntesis como desplazamientos posibles de esos temas, ¿no? Como que es un poco lo que uno hace a partir de generar, por ejemplo, los ejes de este estado del arte, que ahora parece, no sé, como un chino mandarín, pero de repente se empieza a armar y todo eso empieza a configurar esto que después viene también, que es este pasaje entre el tema y el problema, ¿no? Cómo pasamos de esto que nos interesa a elaborar justamente una pregunta-problema. Eso, cómo se elabora o cómo situamos el corazón de la investigación o del proyecto de investigación, ¿no? Que queremos hacer. ¿Qué es lo que sigue, creo? ¿Sigue eso? Les vamos a subir otro material que es un material que armamos hace unos años. Habíamos dado con unos compañeros en una especialización para docentes de ciencias sociales. También aparecía, por eso también creo que la propuesta con Seba y bueno, de alguna gente piola tiene que ver con cómo poner el cuerpo y disponer también algo del ejercicio común o colectivo, no sé, o colaborativo para pensar un tema de investigación. Porque nos pasaba que era muy difícil armar proyectos después. Para pensar también o para que los docentes tuvieran la posibilidad de pensar la escuela y no que todo el tiempo la mirada experta estuviera construyendo un saber de lo escolar, ¿no? O de lo educativo. Entonces, bueno, un poco a partir de esa inquietud habíamos armado un material que lo adaptamos para esta materia, que es muy breve, es muy sintético, quizás en lo que sigue para objetivos y propósitos tenga otra parte, pero bueno, ahora se basa específicamente en cómo hacer este pasaje del tema o del área temática que cada uno de ustedes escribió hacia una pregunta-problema. No es que les va a decir cómo hacerlo, son algunas puntas que está bueno como leer. Es un material breve, pensando que tienen mucho para leer, y tiene gráfico además, es hermoso, pero bueno, propone esto, por un lado, lo que supone investigar como una práctica curiosa,
que es un enfoque que nos gusta, y también como la posibilidad de ir de visita hacia, no lo que no conocemos, pero sí esos aspectos que todavía hay que descubrir sobre aquellas cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir preparando el terreno para justamente hacerlo? Tira un poco eso y distingue también las preguntas corrientes o las preguntas que uno puede hacerse de conocimiento con, bueno, ¿qué es efectivamente una pregunta problema? Así que hay ahí algunos ejemplos. ¿Los tengo que decir? Pregunta existencial, por ejemplo. Por ejemplo, lo voy a decir, después lo van a leer. Los cambios actuales, por ejemplo, en la adolescencia, no es en sí mismo un problema, es un tema, ¿no? Estos cambios actuales en la adolescencia, que la diferencia entre... Entonces, yo frente a eso tengo o defino un área temática, ¿no? Desde la que voy a empezar a desplegar la pregunta de investigación. Un problema posible a eso, a ese campo, que no es ninguno de los que ustedes definieron, por eso las pusimos así, son de qué modo los cambios en la adolescencia modifican la relación de autoridad entre docentes y alumnos. No sé. O de qué manera los cambios en la adolescencia se hacen visibles en el aula. Eso podría pensarse como una pregunta problema. No sé qué más, Seba, querés que cuente de este material. ¿Se los vamos a subir ahora o no? Sí. No, digamos, o sea, la cuestión es ir orientando en qué estamos pensando, digamos, o sea, cuando estamos pensando en este pasaje de un tema a un problema. En un tema, como vieron, es algo que uno elige, me interesa, digamos, o sea, trabajar esto. Un problema de investigación es algo que uno construye, que uno tiene que elaborar. Y entonces, esa elaboración es una elaboración que se hace en función de empezar a analizar el estado del arte, digamos, o sea, uno puede construir un problema a partir de eso, digamos, o sea, a partir de confrontar entre lo que la teoría, digamos, acumulada conoce y lo que falta aún conocer, o lo que puede ser conocido desde otra perspectiva. Entonces, eso es uno, digamos, o sea, de las entradas. La otra entrada, gran entrada, tiene que ver con ya el hecho del hacer, digamos, o sea, un trabajo de campo que sea exploratorio. Entonces, a partir de, por ejemplo, empezar a hacer entrevistas con, digamos, o sea, el referente empírico que yo definí, el recorte que yo definí, lo que puede empezar a aparecer es que las personas me digan cosas que me llaman mucho la atención. O de pronto que diga, che, mirá qué bueno que está esto que dijo. Y entonces, en realidad, eso, digamos, o sea, va a ser el insumo para el cual, digamos, con el cual, perdón, construir este problema de investigación. Y la metáfora que usamos es esta idea de desplazamiento. ¿Desde qué manera, digamos, un nuevo problema de investigación, digamos, elaborado desde una perspectiva cualitativa, lo que hace es o mirar lo que existía con otra perspectiva, o mirar cosas, digamos, o sea, que no se trabajaron, que no se conocían en forma previa. Para eso yo tengo que encontrar algo que me permita apoyar ese desplazamiento, algún indicio. Ese indicio puede venir del estado del arte, puede venir de mi trabajo de campo exploratorio, pero lo que voy teniendo, y eso es algo que aparece en la gran, digamos, mayoría, digamos, ustedes ya hay, en muchos de los equipos ya empiezan a ver, digamos, o sea, cuál es el problema de investigación. Ya Ese empiezan a recorte. ver, digamos, o sea, ya empieza a aparecer. ¿Perdón? No, decía, ese recorte que vos estás, y que Ana también de alguna manera planteó, se hace en base a una pregunta anterior, ¿no? Sí. Una pregunta esa pregunta anterior es una hipótesis de trabajo. Exacto, digamos, o sea, puede tener la formulación de una hipótesis de trabajo en el cual, digamos, o sea, vos justamente vas textualizando, digamos, o sea, este problema. Y esa hipótesis a su vez puede ir modificándose en el tiempo. Sí, 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 es una hipótesis preliminar, siempre va a depender justamente de, ¿por qué? ¿Por qué es preliminar? Porque lo que estamos haciendo en la investigación cualitativa de la perspectiva radical, zarpada, qué sé yo, que tenemos para, o sea, como vieron esto, no es una perspectiva cualitativa de manual, lo que tenemos es una perspectiva
cualitativa más radicalizada. Entonces, lo O sea que que- decimos, esto no va a poder funcionar si no te confrontás con los repertorios, digamos, de tus interlocutores. Hasta que eso no ocurra, no tenés, digamos, o sea, en realidad, problema terminado de definir, ¿no? Eso es O sea algo que que va, y por eso lo vas a ir elaborando en el durante la investigación. Vas a ir reelaborándolo, pero lo que sí hay que tener es una buena formulación. Eso sí, digamos, o sea, tengo que tener una buena formulación preliminar. Es preliminar seguro, pero está buena, está bien hecha, es rigurosa, digamos, o sea, está construida, tiene mucho trabajo puesto encima. Eso sí. Y esa hipótesis la puedo ir formulando a partir de todo lo que yo recabo como información, desde el estado del arte, la conceptualización, las otras tesis o otros trabajos que puedo. Claro, Pero antes que todo eso, para que yo vaya a buscar todo eso, tengo que tener una primera pregunta, una primera duda, una primera inquietud que se me constituye de alguna manera en una prehipótesis, ponele, ¿no? Que es lo que me moviliza a investigar en realidad, ¿no? pero a veces digo, lo que digo es guarda, digamos, o sea, es más simple de lo que parece, ¿no? Digo, a veces la perspectiva es que yo lo que voy a encontrar es que, digamos, muy poca gente se acercó a preguntarle a las personas qué es lo que, digamos, o sea, el tema que a mí me interesa investigar es para ellos. Claro, pero Entonces, esa pregunta, yo te pregunto a vos, ¿crees en Dios? ¿No? Y te hago esa pregunta porque estoy pensando en algo antes. sí, sí. Por eso te digo que todo esto, digamos, o sea, la pregunta no es en el vacío, pero lo que digo es que digo, para pensar que la cuestión del problema no está tan allá, digo. En general, lo que ocurre cuando estoy trabajando en una perspectiva cualitativa como esta es que este hecho de acercarse a las personas para preguntarle qué es lo que las personas piensan y hacen acerca del tema que yo trabajo, no es algo que es frecuentado. Hay mucha más cantidad de investigaciones, de conocimiento producido desde otras perspectivas que sitúan, digamos, o sea, a los interlocutores en lugares bastante marginales dentro de la investigación. O a veces se enuncia, digamos, o sea, que me interesa, no sé qué, esto, lo otro, pero después el tratamiento es un tratamiento que subordina, digamos, esos materiales. Subordina esas Por perspectivas. eso, Entonces, ahí Profe, esto lo que voy a construir como desplazamiento, como problema, es decir, miren, este tema fue abordado innumerable, digamos, cantidad de veces desde estas perspectivas, diciendo esto, esto y esto, pero lo que no encuentro es algo que me permita conocer qué es lo que las personas dicen acerca de eso. Entonces, las perspectivas que se hicieron sobre esto es que, bueno, hay una etnografía que trabajó no sé qué, pero quizás no trabajó en el recorte, digamos, o sea, que yo estoy del referente empírico que quiero trabajar. Y eso, digamos, o sea, ya es un problema de investigación. Eso ya es un problema de investigación. Ahora, después puedo complejizar ese problema metiéndole, digamos, o sea, un montón de componentes que tienen que ver más con reflexiones más profundas, conceptuales. Pero quiero decir esto porque una de las perspectivas que nos interesa trabajar es la forma de construir investigación, digamos, académica, universitaria, es una forma. Digamos, es una forma, pero no es la única. Entonces, hay otras formas de construir, digamos, esta práctica curiosa de la investigación en otros formatos, con otros niveles de complejidad en su formulación, etcétera, que pueden funcionar igual. Entonces, a mí, digamos, o sea, bueno, yo se los puse, digamos, específicamente a ustedes. Ustedes están planteando ahí algo digamos, que tiene mucho, digamos, que es una reflexión con un alto nivel de abstracción, digamos, si se quiere, ¿no? O sea, por lo menos lo que entendí, digamos, o sea, del planteo que están haciendo. Es, digamos, bueno, che, nadie se preguntó por los sentidos, digamos, o sea, de la práctica naturalizado. Entonces, esta ocasión de la pandemia nos va a permitir, nos abre una ventana, porque es justamente de la misma forma que trabajábamos esas situaciones donde se rompía la conciencia práctica sobre los actos, ¿no? Uno funciona, algo lo corta y entonces te hace ver que está funcionando de esa manera. Y vos decís, bueno, en ese sentido, el desplazamiento está puesto en que no estoy pensando esto en términos de pandemia, sino que a través de la pandemia estoy mirando sobre la producción de sentido. Ahí tenés un desplazamiento que eso construye el problema, ya lo tienen. ¿Entendés? profe, en torno a eso, No en torno a necesitas eso, más, sí. en cuanto a lo que decís, en cuanto a lo que decís vos, Sebas, de que ya en algunas contextualizaciones y temas ya se puede empezar a entrever
la problemática, el problema. Y recuperando la noción de Ana, que decía de que el tema de investigación no define el problema per se. Ujú. Puedo entender que ciertas temáticas que nosotros, que los diferentes grupos elegimos, creo que somos 12, algunas más o menos nos acercamos más o menos al problema de investigación dependiendo en cómo configuramos el contexto y en cómo definimos al tema de investigación. Digo, Sí. porque ya la transformación de algo ya per se es un problema. Totalmente, pero además no solamente eso, sino además cómo pudieron trabajar identificando los supuestos, que lo que estás haciendo con la identificación de supuestos, los supuestos que proyectás no son los supuestos que proyecta Leo, porque los sentidos son sentidos sociales y los prejuicios, digamos, o sea, son sentidos sociales. Entonces lo que estás proyectando sobre el objeto son las miradas de las disciplinas, la formación, las ideologías. Sí. Entonces, ya en ese momento estás empezando a trabajar en términos de problematización, porque lo que estás haciendo es, en vez de que eso constituya tu objeto, lo que estás haciendo es haciendo un extrañamiento de esos sentidos que vos estás proyectando, como vos, como todos estamos proyectando, como todos proyectamos cuando estamos construyendo un objeto, y ya ahí estás abriendo, digamos, o sea, un espacio que los interroga y los pone entre paréntesis. Entonces, no solamente con la contextualización, sino ya en ese, por eso es tan importante el trabajo de identificación de supuestos que hacemos al inicio. Casi te diría, es la parte, digamos, o sea, más complicada, es la parte que más, digamos, o sea, cuesta trabajar, porque a uno le parece que no está haciendo nada. Pero ¿por qué hinchan las pelotas tanto estos con la cuestión del tema y las devoluciones y no sé qué esto del otro? Identificar cómo lo estoy formulando y si puse esta palabrita o no la puse, o si entro por acá o entro por allá. Justamente por eso. Después lo que vas a ver es que en general hay, digamos, o sea, una correlación entre muchos supuestos que uno proyecta y las cosas que va a leer después en la literatura. Porque, de nuevo, digamos, no son cosas que son elaboraciones individuales, sino que son sentidos colectivos que se proyectan a partir de una acción individual, en este caso, de que te pusiste a pensar sobre el tema, a escribir, a lo que sea. Entonces, ya en ese sentido, digamos, o sea, estás trabajando en... Por eso es la cuestión del tema-problema va vinculada, ¿no? No puedes trabajar primero tema y entonces después trabajamos problema. Lo que haces es, en términos, digamos, o sea, más de el proceso, lo vas diferenciando, pero eso ya ocurre al principio. Ya empezás a trabajar eso. Y después vas organizándolo en función de los otros elementos. Pero ese trabajo de extrañamiento que supone, digamos, o sea, el desplazamiento como problema, como construcción de un problema de investigación, lo empezás a hacer desde los primeros escritos. Y por eso es tan importante trabajar con producción propia. Por eso es tan importante empezar a volcar, digamos, o sea, ese trabajo en una entrega, empezar a tener una evolución. Si no hiciéramos eso, digamos, o sea, el curso pasaría igual. Hasta quizás podría ser un curso aceptable, bueno, qué sé yo, no sé. A mí me parece que hay un punto anterior que seguramente no se trabaja acá porque no tiene que ver con la propuesta, pero que a lo mejor ustedes también lo piensan seguramente, que es por qué yo elijo ese tema. ¿Qué es lo que me conmueve elegir ese tema? Porque ese tema pudo haber estado orbitando en mi vida un montón de tiempo y no haberlo visto nunca, ¿no? Absolutamente. Y de repente ese tema se constituye en algo que me genera un problema. No ahí, lo ¿no? dudes. Claro, Bien, porque sí. el tema se convierte en un problema inmediatamente. O en todo caso, ese tema me constituye a mí un problema. Entonces yo tengo que indagar en mi subjetividad también. ¿Qué es lo que me conduce a ese problema? O qué es lo que me conduce a ese tema, perdón, ¿no? Sí, 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 sí. a la vez para mí es re valioso e interesante lo que traes, porque hay un supuesto de que los problemas existen, ¿no? Son independientes de lo que hacemos o de lo que construimos. Entonces, digamos, si tu objeto es el celular, no tiene mucho efecto más que en un mercado, pero digamos, como en ciencias sociales, las problemáticas involucran sujetes, bueno, ahí justo, viste, es un poquito más complicado. Entonces también en ese material hablamos sobre que hay algo ahí que es mutuo. Uno va constituyendo ese objeto a la par que va construyendo esos sujetos. Y se va construyendo a la vez o va definiendo esto que vos traes y va todo el tiempo poniendo en juego eso. Eso, digamos, o sea, nosotros lo que hicimos fue abrir la invitación a ponerlo. Acuérdense, digamos, o sea, que cuando ustedes empezaban a hacer las primeras entregas,
había, digamos, o sea, una recomendación de poner incluso las cuestiones que tenían que ver con las trayectorias biográficas, digamos, y en general esas son cosas que no se ponen, digamos, en muy poca cantidad, digamos, las argumentaciones se construyen en las entregas que hicieron en función de recuperar esas cosas. Sino que, sí. No, voy a Otra hacer vez espadafora, digo, un sí. ejercicio en vivo sobre, capaz que me sale mal, pero bueno, lo escribí así más o menos mal. Pero justamente para graficar esto con un ejemplo distinto del que les proponemos en el material, y un poco trayendo esto que dice Diego, ¿no? Que pasa en la propia vida. Pero bueno, mi abuelo era un apasionado por el fútbol, desde siempre, o sea, desde toda la vida, era hincha Independiente además, entonces, bueno, había que, era todo un evento familiar ahí en Rosario, nos teníamos que todos sentar frente a la tele o a la radio a oír el partido. Yo no entendía una goma, mi hermano quería ser futbolista, mi abuela no le importaba. Pero bueno, él era un apasionado del fútbol y en un momento empezó a contarnos que había muchas maneras de ser hincha y que él empezaba a registrar que había un cambio y que había algo como, no sé, que antes cuando él escuchaba el fútbol era una cosa y que algo en la manera de televisar a los hinchas había cambiado. Entonces, por ejemplo, yo no podía ir a la cancha porque era, no sé, había mucha violencia. Él notaba desde, no sé, más o menos, él me decía que desde los 90 había mucha violencia. Entonces yo no podía ir a la cancha, tenía prohibido ir a la cancha, él llevaba a la cancha a mi hermano, yo no podía. Y un poco pensando, ¿no? Para armar ese material, me venía todo el tiempo esta situación de mi abuelo, porque, bueno, hay algunas investigaciones sobre el fútbol, no las quería pensar desde la educación para no sesgarlo, y entonces, bueno, había armado algo así como, bueno, había un tema que era la violencia en el fútbol, una pregunta, problema, que podía ser cómo los cambios en la manera de televisar el fútbol habían... o contribuyeron en la generación de un nuevo tipo de hincha, y cómo ese nuevo modo de ser hincha había incidido directa o indirectamente en la producción de violencia en los estadios, como una pregunta, problema así, que yo me podía disponer a investigar, y había a la vez un componente del orden del deseo, que era que, bueno, a mí había algo de eso que me ligaba con una experiencia vital del gusto de mi abuelo por el fútbol. Absolutamente. Si quieren se los dejo. Salió perfecto, lo grabamos. Está grabado, Ana. Está grabado. Está grabado. No, pero totalmente, digamos, hago otra referencia con esto cortita, que es, digamos, o sea, otra colega que trabaja con nosotros en el instituto, que digamos, o sea, habíamos trabajado un montón en armar el proyecto de investigación, una becaria doctoral, digamos, o sea, había ganado su beca, trabajando un montón en eso, orientándola a un tema que era el uso de TICs en comunidades indígenas para, digamos, vinculado, digamos, o sea, a los programas de distribución y difusión de TICs, qué sé yo, en comunidades indígenas. Y de pronto, digamos, o sea, como a mitad del proceso, empiezo a ver que, digamos, o sea, que venía con otra cuestión que tenía que ver con las tecnologías agrícolas y la cuestión de las comunidades, etcétera, y no sé qué, esto, el otro. Y yo la verdad que al principio no entendía, porque digo, mira, el tema que tenés un montón de información, había producido cosas súper interesantes, trabajado con técnicas re interesantes de laburo, con cámaras, con videos, con producciones propias de pibes en las escuelas en Pampa del Indio, en no sé dónde, qué sé yo, y de pronto esto era cambiar completamente. Y bueno, y después conversando y todo, vamos, o sea, tenía que ver con la incidencia de las iglesias anglicanas en la región del Chaco. El abuelo, digamos, o sea, de ella había sido un luterano, digamos, o sea, famoso, digamos, y había organizado buena parte del coso, y si bien no tenía nada que ver con, digamos, lo que hacían las misiones anglicanas en el Chaco y de la experiencia, estaba, digamos, o sea, vinculada con esa experiencia. Conocía, obviamente, personas que sonaban y le resonaban, y las cuales se encontró de nuevo en el trabajo de campo, que no eran esperadas, que no se esperaba encontrar, que no esperaba que esa historia se le hiciera presente de vuelta, digamos, o sea,
Y bueno, y terminó siendo una tesis increíble, divina, digamos, ahora por suerte está próxima a defenderla, sobre justamente, digamos, o sea, esta historia que encima era una historia que no se conocía, una historia que no estaba documentada, que tenía que ver con el rol de las mujeres en la iglesia anglicana, en esos procesos, digamos, o sea, de desarrollo en Chaco y no sé qué, esto y lo otro. Pero de nuevo, digamos, o sea, hay mucho de eso que trajo la pregunta de Diego, digamos, o sea, y que seguramente uno, si se pone a ver, la reconoce. De nuevo, El igual, desafío ahí, el desafío ahí es cómo trabajamos el extrañamiento, ¿no? sí, Porque ahí es como que hay mucho de, de cada uno adentro de eso. Que sé yo, Ana, seguramente cuando hizo todo ese trabajo, seguramente se debe haber conmovido con un montón de imágenes que le traían su abuelo, ¿no? Y cómo influye eso en poder despejar el campo de trabajo para que no interrumpa, para que uno no se coloque más desde la pasión y no tanto desde el lugar más investigativo, ¿no? pero es que la cuestión es entender que no son cosas diferentes, digo. O sea, No, no, pero pero digo, al mismo tiempo si la otra yo cuestión, pensaba, entiendo lo que decís, pero yo pensaba, si yo me coloco mucho desde un lugar apasionado sobre algo, a lo mejor no tengo, nunca voy a ser objetivo, desde luego, ¿no? Pero no voy a tener ese recorrido, esa distancia, ese extrañamiento que me permita también no involucrarme o no hacer ese trabajo de investigación únicamente recortado desde mi deseo o desde mi necesidad. pero la cuestión Claro, con es que el fanatismo, perdón, es perdón, que el fanatismo no te permite ser crítico. no, pero pará. Esperen, vos usaste una palabra que a mí, digamos, o sea, me gusta, que es apasionado, y apasionado no tiene nada que ver con eso. Digamos, o sea, uno puede ser apasionado y hacer un trabajo, digamos, o sea, hiper riguroso y no sé qué, esto del otro. Entonces no tiene nada que ver con esto. Y recuerden, cuando nosotros trabajamos el extrañamiento, digamos, o sea, o la cuestión de proximidad y distanciamiento, la trabajamos como tensión, y lo dijimos 1.000 veces. Esto, digamos, o sea, es productivo en tanto yo lo que hago es concentrarme en mantener la tensión, y no, digamos, o sea, en dejar que alguno de los dos polos termine siendo el dominante. Entonces, eso, digamos, o sea, se logra teniendo una disposición reflexiva, una disposición al extrañamiento, que es capaz, digamos, o sea, de observar cuando eso se te está yendo de mano y ahí hacer los cambios que son muy frecuentes. Por ejemplo, abandonar el espacio, digamos, o sea, donde yo empecé mi investigación. Entonces, eso es algo que es muy frecuente digamos, y en general, en lo que son las investigaciones académicas que duran años, etcétera, eso también se logra cuando encontrás buenos espacios de discusión a los cuales ir sometiendo tu trabajo en forma regular, que eso es otra de las cuestiones, otro de los requisitos que en una trayectoria de trabajo de investigación académica suceden. No siempre, digamos, o sea, también a veces lo que digo es, esto no garantiza que si yo presento en un congreso de mis cosas, entonces voy a tener eso, sino a veces construyendo, digamos, o sea, entre los propios colegas de la institución donde estoy trabajando, que me lean las cosas y que me las critiquen, que me digan, che, me parece que acá, digamos, o sea, estás demasiado adentro, ¿no? Mirá lo que te está diciendo este interlocutor y no lo estás considerando. Entonces, por eso, eso es otra de las cuestiones que nosotros señalamos como una instancia de control epistemológico, bueno, es el trabajo colectivo. Por eso, digamos, o sea, estamos haciendo la apuesta a que este trabajo de investigación es un trabajo no solamente colectivo en términos de cada grupo, sino intergrupal también. Y que entonces las cosas que estamos discutiendo, les decimos que se lean las cosas, que se las presten, que se las pasen, que, digamos, o sea, compartan las entregas, o cuando leo, digamos, o sea, el otro le puedo hacer un comentario, y son comentarios que de nuevo, digamos, o sea, hay que aprender a hacer comentarios, hay que aprender, digamos, o sea, a marcar cosas que me llaman la atención en el trabajo de los otros desde un lugar, de un lugar amable, de un lugar amoroso, no de un lugar que juzga, que destruye, digamos, o sea, que eso, digamos, o sea, es contraproducente en todo sentido. Entonces, eso, digamos, o sea, también hay mucho de eso de que tiene que ver, bueno, por eso los espacios, digamos, o sea, como estos, son espacios muy importantes, son muy productivos en términos de cruzarse la cosa. Lo que pasa es que siempre cuesta, a mí me cuesta compartir lo que escribo al principio. Y sí, digamos, o sea, cuesta un montón.
pero digamos, o sea, después cuando vuelve en términos de una recomendación, estas cosas que salen todo el tiempo acá, a los compañeros les quiero contar que hay una cosa que pueden usar, porque no sé qué, Agustina que compartió el material ese el otro día y le va sirviendo, vamos, a distintos compañeros que pueden ver, digamos, o sea, materiales que les costaba encontrar. Entonces, eso, digamos, o sea, creo que es una de las formas en las cuales esta atención se mantiene productiva. O sea, mantenemos la atención y ese mantener la atención se vuelve productivo. Si no, comparto lo que dijo tanto José como lo que dijiste vos, Diego. O sea, si la atención esa se anula, y sí, estamos en un lugar que se vuelve improductivo, digamos, y entonces en ese sentido voy a repetir cosas, no voy a generar, digamos, o sea, un conocimiento nuevo, interesante, ni nada. Sí, no, y además me parece, yo le voy a sumar algo que para mí, por lo menos ahora, es como es imposible no tener como enfrente, y es inútil. El mundo está hecho mierda como para decir boludeces sobre no sé bien qué, digamos. Para mí ahí la cuestión del sentido es prioritaria. Sobre todo esto, en cualquier disciplina social. No sé, para llenarse, bueno, no sé, capaz que es muy personal, pero eso, hay que pensar un poco el sentido. Sí, pero además, Eh, y esto que vos decís de respetar, digamos, o sea, digamos, el trabajo del compañero, digamos, o sea, también va a ser respetar el testimonio de mi interlocutor. sí, obvio. No hay distancia entre eso, ¿no? O sea, respetar, trabajarlo, digamos, o sea, trabajarlo bien, digamos, no traducirlo, digamos, eso también es importante. Escuchen, esto está súper interesante, podríamos estar 3 horas yo, digamos, o sea, hablando, pero vamos a abrir un último espacio, una última ventana, por la hora que es, etcétera, es pedidos, digamos, de socorro. ¿Hay algún grupo, algo que tiene algo, digamos, o sea, para comentar en términos, estamos en un problema, no estamos pudiendo seguir con esto, algo nos pasó, tenemos esta pregunta que nos está quemando y necesitamos... No entendimos lo que nos dijiste en la devolución. No compartimos lo que pusiste en la devolución, que eso es más frecuente. Nosotros estamos terminando de estructurarlo, así que por eso no lo mandamos. Como que nos falta una vueltita de tuerca. Al 6, Sí. grupo 11. No, 3. Ah, 3, está bien. ¿Pero no lo habían mandado ya al 6? Al 7 le falta, ¿no? No, creo que no, que el 6 no te lo mandamos. ¿Cómo? Yo lo tengo. Sí, el 6 sigue. Me lo Ah, mandaron. bueno, entonces el 7. El 7, no, está Bueno, bien. estamos... Sí, sí. No. Del grupo 11 hay alguien que quiera compartir algo, digamos, o sea, en relación a eso, porque creo que es el único grupo que todavía no entregó el 6. Entonces quiero saber si hay algún problema, alguna cosa que podemos avanzar o tratar o resolver o ayudar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy en el grupo 11. Y estamos un poco... Sí, o sea, hoy hicimos una entrega con las correcciones que nos hiciste. Ah, buenísimo. Pero lo hicimos muy sobre la hora, porque la verdad que llegamos sobre la hora. Y teníamos dudas con respecto a si con las correcciones que le hicimos está bien ahora, digamos. Queríamos saber bien si podíamos avanzar al 6 o todavía cambiar lo que hicimos hasta acá. No, igual, digamos, o sea, yo, digamos, después lo voy a ver ahora en el fin de semana y les hago la devolución, digamos, o sea, del trabajo. En todos los casos, digamos, la recomendación es que con las devoluciones vayan trabajando, no hay que volver a entregar, digamos, o sea, ¿no? el trabajo, no se vuelve a entregar. ¿Por qué? Porque en realidad toda esa primera formulación que hicimos, digamos, buena parte de esa contextualización se va a recuperar, digamos, después en el trabajo, digamos, o sea, en su formato final. ¿tá? Ahora es como que abrimos otra ventana que es empezar a trabajar el estado del arte y después todas esas cosas se van integrando. Entonces,
el trabajo, digamos, o sea, de volver y recuperar los comentarios y trabajar, es algo que vayan haciéndolo igual, digamos, en forma permanente, ¿no? O sea, ese trabajo. Eso es algo que me preguntaron también otros grupos si tenían que volver a entregar. O sea, no hay que volver a entregar porque se supone que, bueno, que con los comentarios, digamos, ustedes van a ir reformulando cosas y eso no necesariamente va afinando el trabajo, digamos, o sea, que está en marcha y que está en curso. Entonces, no son aislados, ¿no? No son cosas aisladas, sino que se van integrando. Así Claro, que, pero sí. por eso, perdón, justo te interrumpí. Por eso es que queríamos saber si esta primera parte estaba bien, porque era como decisiva para, o sea, lo entendimos así, Sí, para bueno, seguir avanzando. eso viene con la devolución. O sea, Ah, ok. es así, digamos. La devolución es la que te Ah. va a marcar si hay algún problema, si no, etcétera. Pero bueno, eso es, o sea, ya te digo, como lo entregaron hoy, digamos, más o menos el fin de semana van a tener la devolución. Ok. Está bien, entonces, seguimos avanzando con respecto a lo O sea, a siguiente. ver, todo lo que estuvimos hablando hoy sobre el estado del arte, creo que, digamos, o sea, más allá de que haya cuestiones de afinar, digo, si hasta acá llegaron, o sea, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y no hubo, digamos, o sea, ninguna cosa de decir, che, miren, esto no está andando, no está funcionando, es que lo único que van a hacer con las devoluciones es ir afinando mejor el trabajo. ¿Está? Está bien, no, porque en realidad no teníamos ninguna duda puntual, solamente pensábamos que no podíamos seguir avanzando si no estaba bien. En realidad creemos que las correcciones que hicimos están bien, que no tienen, ahora ya, digamos, no sé si ninguna falla, pero que están mucho más afinadas y encaminadas que la primera, que bueno, después de todas las indicaciones que nos diste, nos dimos cuenta de, bueno, sí, era cierto, mirá qué mal que estaba esto, mirá qué mal que estaba lo otro, y bueno, ahora con con todo esto que le cambiamos, creemos que está mejor. Pero pensábamos eso, que no podíamos seguir avanzando. Pero bueno, en ese caso sí, continuamos con el 6. No, con el 7, digamos. Sí, perdón, con el 7, con el 7. Porque ahí, digamos, lo que tienen que ir haciendo es identificando justamente estos documentos, estos recursos, digamos, o sea, que van a ir al estado del arte, y en esta primera instancia, digamos, o sea, que en realidad era lo que se trabajaba, digamos, o sea, en primera instancia es solamente identificar y caracterizar. Entonces, vayan buscando esos materiales, vayan haciendo el ejercicio, digamos, o sea, de caracterizarlos. Quizás algunos ya los tienen, digamos, o sea, puede ser, algunos ya hayan tenido contacto, ya los tengan en el mapa y tengan que buscar algunos otros nada más. Entonces, vayan avanzando y en cuanto los tengan, lo entregan. Porque, digamos, o sea, con la devolución y todo, más o menos la cuestión del recorte y qué sé yo, todo el otro, digamos, o sea, está más o menos por dónde tienen que buscar, digamos, las referencias para el estado del arte, más o menos están. Entonces, avancen en ese sentido, no esperen. Okay. Perfecto, gracias. Gracias. Profe, el texto homogéneo del estado del arte es para la próxima entrega, sería el teórico 8. Sí, digamos, o sea, en realidad es construir los ejes, ahí vamos a trabajar, yo espero, digamos, o sea, no sé, voy a ver si el fin de semana, pero a más tardar el martes, digamos, o sea, porque como salimos del formato de fecha de entrega, salvo al final, digamos, cuando haya que entregar todo, digamos, lo que sí es importante es ir haciendo las entregas, digamos, en forma progresiva, pero bueno, lo hicimos para que tengamos más flexibilidad en la dinámica que cada grupo se puede dar. Entonces quizás hay grupos que les cuesta más juntarse, que, digamos, o sea, que se les hizo más trabajoso por alguna cuestión. Entonces, bueno, eso lo abrimos, digamos, o sea, para eso. La próxima entrega, digamos, como próxima entrega, va a ser trabajar sobre justamente organizar ese estado del arte, a partir de las referencias que encontraron, digamos, o sea, y ir, digamos, organizándolo, trazando ejes. Y para eso les voy a compartir unos ejemplos de estado del arte para que puedan ver cómo se textualiza ese trabajo, digamos, o sea, cómo se construyen los ejes, cómo se argumentan los ejes, cómo se ponen las referencias. Y les voy a compartir un documento que tiene muchos ejemplos de estado del arte, digamos, o sea, muchos ejemplos de cómo se construyeron estado del arte. Porque lo central acá es cómo se argumenta el eje, cómo se traza el eje y cómo se lo argumenta. ¿Por qué estoy juntando estos textos? Entonces, ahí van a ver que hay distintas lógicas para poder pensar, digamos, o sea, eso.
A veces tiene que ver con el recorte disciplinar, otras veces tiene que ver con el área geográfica, a veces tiene que ver con el enfoque, a veces tiene que ver con el área de vacancia. No hay una única forma. Lo importante es que esté bien construido y que seas, digamos, o sea, sólido. La recomendación siempre es que las cosas que escriben, y esto a veces pasa mucho cuando llegan a último momento, en realidad traten de darle una segunda lectura. O si alguno de los compañeros tomó la responsabilidad de textualizar porque escribe mejor, porque le es más fácil, porque se lo pase a los otros, che, léeme esto, a ver cómo quedó. Marcame qué cosas no se entienden, marcame dónde estoy lanzando afirmaciones que no las estoy sosteniendo en nada. ¿Mm? Porque este trabajo que decíamos recién, este trabajo colaborativo, digamos, o sea, funciona de esa forma. Entonces, eso, digamos, es una instancia muy importante. Pero básicamente para lo que viene va por ahí, Leo. A ver si te quedó más o menos o no. Sí, sí, como veníamos hablando ya hace bastante de poner en diálogo a los autores en el estado del arte, pero también me quedó algo, perdón que me extienda de la clase, me quedó algo pensando en tema de no resolver la tensión entre, entre la proximidad que tengamos con la configuración del estado del arte y el No, distanciamiento. digamos, en realidad cuando estamos hablando de la atención es con la construcción, digamos, o sea, de este tema problema, con la definición y delimitación del objeto, no es con el estado del arte. No, sí, pero yo volviendo al estado del arte, y para no alejarse tanto, o sea, porque indefectiblemente vamos a hacer un trabajo hermenéutico de los antecedentes, dialogando con los autores, pero algo nuestro, algo de nuestro análisis, en base a los autores vamos a poner. Y creo que es casi sutil pensarlo como algo objetivo, como un análisis objetivo entre lo que podamos recuperar entre los autores. O Sí, sea, pero porque eso no la compliquen tanto, digamos, o sea, no la compliquen tanto, digamos, realmente, digamos, o sea... Leo es poeta como yo, por eso. ¿No? ¿Eh? Leo es poeta como yo. Sí, ya sé, digamos, o sea, es poeta como vos. La hermenéutica. Entre los dos me van a matar. Escuchen, digamos, o sea, la cuestión es, digamos, o sea, ¿cómo seleccionar? Es obvio que en la selección que hagas va a jugar, digamos, o sea, tu subjetividad, profe, tu gusto. Porque el estado del arte no es una mera descripción de los autores, o sea, algo nuestro tenemos que poner en ese diálogo. No, pero pará, ¿qué quiere decir el algo nuestro? ¿Qué es el análisis, algo nuestro? reflexión. No. Es decir, Te conviene dejarlo lo más simple que puedas, porque vos lo que tenés que hacer es contarme a mí que yo no soy una goma de evaluación, por ejemplo. ¿Qué me voy a encontrar en tu investigación? nosotros Entonces, si vos tampoco, me Ana. decís, mira, el trabajo de fulano de tal dice tal cosa y aporta esto. Y el trabajo de Montoto Rodríguez en realidad aborda desde la perspectiva de la Sarasa la evaluación de la escuela media. No es O análisis. sea, es casi una descripción, no es análisis, es casi una descripción. No, es un amigo, raconto. no nos tenemos que matar. Perdón, es un raconto, digamos, o sea, es un raconto que vas a hacer en función justamente, digamos, o sea, de lo que es importante que pongas en juego es la construcción de los ejes que lo organizan. Y eso, digamos, o sea, requiere que lo defina. No tenés que analizar nada porque no es una instancia analítica la construcción del estado del arte. Está bien. ¿Está bien? Entonces, no tenés que definir nada. Y más en todo el trabajo, digamos, o sea, que estamos haciendo, son muy pocas las instancias donde vas a tener que definir, digamos, o sea, en términos ahora, porque justamente eso implica empezar a trabajar con resultados, y el resultado no vamos a trabajar. No hay, digamos, o sea, en realidad el resultado es el diseño mismo. Entonces, todavía, digamos, o sea, no estamos haciendo interpretaciones, no vamos a afirmar cosas, no vamos a decir que el sentido de esto es tal cosa o tal otra. Entonces, la cuestión es construirlo. No, por eso me hizo ruido cuando usted dijo, tal vez compañeros escriban afirmaciones que no estén sustentadas en algo, y dije, bueno, tal vez hay que hacer análisis en base a los antecedentes. Sustentadas quieren decir que si yo lanzo una afirmación como diciendo que la pandemia, digamos, o sea, transformó la forma de evaluación, y eso, digamos, o sea, lo dejo tirado ahí, no estoy poniendo ninguna referencia porque encontré documentación que dice que eso, a eso me estoy refiriendo. O que las cosas, cuando estoy diciendo sustentadas, es que no no sigan un hilo argumental, no permitan, digamos, o sea, reconstruir en forma coherente cómo es el argumento que estás trabajando, porque aparecen cosas que interrumpen, porque hay cosas, digamos, o sea, que no están justificadas en términos de por qué aparecen ahí y no están, digamos, o sea, en otro lugar. A eso me refería, pero no en un trabajo de análisis, digamos, o sea, analítico, conceptual, ¿está? Claro.
Claro, como los errores, las observaciones que nos marcaste a nosotros sobre el trabajo de la actividad física y los cambios en tiempos de pandemia. También Sí. nos marcaste esto justamente de que un párrafo venía sin sustento, nosotros decimos como es de suma importancia y no decimos para quién ni dónde, de dónde lo sacamos. Eso, exactamente eso, y que es tan simple como eso, es que por eso les digo, esto es simple, chicos, digamos, o sea, no se compliquen, digamos, o sea, después la complicación viene cuando uno está, digamos, o sea, con toda la investigación en marcha y tenés un montón de cosas con las cuales no sabés qué hacer, digamos, o sea, en términos aparentes, pero ahora, digamos, o sea, la cuestión es, construir el diseño es algo, digamos, o sea, que es bastante sencillo, requiere trabajo, sí, digamos, o sea, requiere un montón de trabajo. ¿Requiere pensarlo? Claro que requiere pensarlo, un montón. Pero en realidad no hay que complicarlo en demasiado, no hay que complicarlo excesivamente. Entonces, tienen todos los elementos, vienen bien, digamos, todos los trabajos están bien encaminados, tienen temas hermosos, digamos, o sea, están laburando, digamos, o sea, con un nivel de implicación divino, digamos. Entonces, tranquilo, digamos, o sea, todo esto va a salir bien, ¿no? O sea, es así. No hay otra, digamos. O sea, si no, ya les hubiera dicho, miren, digamos, en la entrega, digamos, o sea, en la devolución era, sentémonos a hablar, hagamos una videollamada de nosotros, pues esto no camina, digamos, o sea, ¿está? Pero digamos, confíen en la producción propia. Sí, profe, perdón la pregunta, pero pensé que había una pequeña No, diferencia entre la configuración de la Está contextualización. perfecto porque Claro. sería, digamos, o sea, no da ni un poco que te vayas con esa duda y que después encima te complique, digamos, o sea, hacer el próximo paso. Así que está perfecto. Y está buenísimo para aclararlo. Bueno, Bueno, Perfecto. yo soy una persona mayor y estoy parada porque tengo roto el cargador, así que me voy a despedir en este humilde acto si nadie más tiene algo para... No, ¿damos por finalizado o sí, siguen? damos por finalizado en este sencillo homenaje. Bueno, fíjense, buenas. Hasta la próxima. Chao, Gracias, gracias. profe. Buen fin de Ana también. Chao. Chao, Gracias. gracias. Abrazo a todos.